Buenas tardes a todos y a todas. Este curso es parte del programa latinoamericano Violencias de Estado y Políticas de Reparación Integral. Como parte del colectivo Territorios Clínicos de la Memoria, les doy la bienvenida a este nuevo ciclo. Los y las docentes que formamos parte de este colectivo, de alguno u otro modo, trabajamos en la reconstrucción histórica generada a partir de los procesos de memoria, verdad y justicia. Como parte del área justicia, me siento complacida de ser integrante de este interesante proyecto de trabajo y sinceramente agradecida por poder compartir con ustedes este seminario académico. Me gustaría comenzar por decirles quién soy, qué me impulsó a trabajar directamente vinculada a la defensa de los derechos humanos en mi país y que juntos y juntas reflexionemos sobre lo que fuimos capaces de hacer, pero también sobre los dilemas, en especial sobre lo que aún nos resta por hacer. Hace alrededor de 10 años formo parte de los equipos jurídicos que trabajan en estos procesos de memoria, verdad y justicia. Hace ya 20 años que trabajo en la justicia argentina. Desde el Ministerio Público Fiscal ejerzo la tarea acusatoria en causas donde se investigan crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la década de los años 70. Participé de los juicios Automotores Orletti, Base Naval Mar del Plata y en el megajuicio ESMA Unificada, donde por primera vez en este último se probó la complicidad de las fuerzas aeronavales que colaboraron para completar el plan de exterminio en lo que se llamó los vuelos de la muerte. Esta sentencia condenó a 2 pilotos y a más de 50 imputados que formaron parte de la estructura represiva al servicio del plan sistemático. Por otra parte, brevemente, soy abogada de la Universidad de Buenos Aires y además soy especialista en Administración de Justicia en la misma universidad y diplomada ILLM en American University Washington College of Law, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A medida que vayamos avanzando en lo que va a ser esta clase, ustedes se darán cuenta el por qué elegir la lucha de los derechos humanos como bastión de mi carrera profesional. Con esta brevísima presentación ingresamos a los temas que juntos y juntas abordaremos en este seminario. El siglo XX ha sido una época de grandes cambios para la humanidad, pero también un siglo donde ocurrieron grandes atrocidades. El Holocausto, antes de ello 1915, el genocidio armenio, los hechos ocurridos en Camboya, en Ruanda, las atrocidades y la violación masiva a los derechos humanos ocurridas en los Balcanes y las dictaduras en nuestro continente nos despiertan una alarma que merece ser estudiada para fortalecer el sistema de derechos de nuestras regiones y así evitar que los hechos vuelvan a repetirse. En este contexto es donde el derecho nacional debe articularse con el derecho internacional de los derechos humanos. Se abandona la idea del Estado soberano, único, y se quiebran los límites de la soberanía. Y digo esto porque las grandes atrocidades que se cometen al interior de los estados nos llevan a pensar que era necesario un nuevo esquema para la protección de los derechos humanos, que sea un esquema de protección universal. Argentina estuvo sumergida desde los años 30 en diferentes golpes de Estado. El más cruel y sangriento, sin lugar a dudas, ocurrió en 1976 hasta 1983, la dictadura cívico-militar argentina. Los sucesos ocurridos durante este proceso y esta ruptura del orden constitucional se caracterizaron como violaciones masivas a los derechos humanos. Fueron catalogadas como crímenes de lesa humanidad e incluso por la justicia argentina en algunos procesos fueron caracterizadas como genocidio. En este contexto de violencia, las personas eran sumergidas en un plan sistemático, eran privadas ilegítimamente de su libertad, llevadas a los centros clandestinos de detención distribuidos por todo el país, atormentados por razones políticas, en especial las mujeres también fueron sometidas a violencia sexual. En algunos centros clandestinos muchas mujeres dieron a luz, niños y niñas que luego serían apropiados. Las casas eran vaciadas, los bienes sustraídos, en muchos casos los inmuebles también eran vendidos y la metodología de muerte fue el asesinato y la desaparición forzada.
Tras la ocurrencia de las dictaduras del Cono Sur, cada Estado optó por desarrollar justamente políticas directamente vinculadas a la justicia transicional. En el eje de estos procesos estuvo la recuperación de la memoria individual y colectiva, el construir procesos de verdad que se vinculen con la necesidad de recuperar o profundizar sobre los hechos ocurridos, y también integrar a esto los resortes de justicia como una necesidad imperiosa que se reclama a los Estados para que se juzguen las graves violaciones a los derechos humanos. En clave con lo que venimos desarrollando, entonces, existen 4 ejes que no debemos perder de vista y que en Argentina han sido el bastión de los organismos de derechos humanos que han iniciado y continúan con esta lucha: la búsqueda de verdad, la iniciativa de justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Con esto quiero decir, fundamentalmente, dar reconocimiento a las víctimas, fortalecer la confianza en las instituciones, reconocer que las víctimas han sido agraviadas, brindar los espacios adecuados para escucharlas y dignificar su palabra. Es reconocer a la víctima como titular de derechos y como persona con derechos para hacer demandas y también hacer reclamaciones. Solo es posible pensar estos objetivos si pensamos en un Estado que reconozca oficialmente los hechos y que ejecute programas adecuados de asistencia. Esto es lo que ocurrió en nuestro país, en Argentina, a partir del año 2003, con la reapertura de las investigaciones. Fundamentalmente, fue necesaria la declaración de nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad, ley de obediencia debida y punto final. Es a partir de este momento político, legislativo, donde los procesos se reabrieron para continuar vigentes hasta la actualidad. Como precedente interesante de lectura que ustedes pueden abordar y que está dentro del material que les dejo para esta clase, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como el fallo Simón, también el fallo Arancibia-Clavel. En estos fallos se puede ver cómo la justicia marca esa ruptura con la impunidad. Este esquema solo es posible pensarlo gracias a las reclamaciones de los organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde las primeras denuncias en el exterior, que llegaron a hacerse públicas, la Organización de Estados Americanos, la OEA, convocando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visita a nuestro país en el año 1979 y allí publica el informe en 1980, dando cuenta de las atrocidades cometidas por el régimen dictatorial. Hasta la creación de la CONADEP, 1984, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que tuvo como objetivo investigar las graves violaciones a los derechos humanos y además documentar las denuncias. Además, en el exterior existieron procesos que más tarde van a repercutir a nivel nacional. Esto es, por ejemplo, la solución amistosa en el caso Lapacó en 1999. Así también la solicitud de extradición, por ejemplo, del juez Baltasar Garzón en 1997. Nuestro Estado argentino firma y adhiere al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en 1987, ratifica la Convención Interamericana de Desaparición Forzada en 1994 y finalmente en el mismo año, en 1994, al reformarse la Constitución Nacional, se crea lo que se llama el Bloque de Constitucionalidad Federal, donde los tratados en materia de derechos humanos pasan a formar parte de la propia Constitución y así no queda dudas que Argentina tiene que iniciar un proceso de reapertura de las causas y la investigación y sanción a los responsables del terrorismo de Estado. También a nivel internacional vamos a tener el fallo Velázquez Rodríguez. Velázquez Rodríguez va a ser un caso de desaparición forzada que también va a tener repercusión directa luego en lo que van a ser la apertura de nuestras causas.
como texto sugerido, les había recomendado también la solución amistosa en el caso Lapacó. Allí ustedes podrán analizar cómo se articula el derecho internacional con el derecho nacional para hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos. El Estado argentino y los peticionarios van a suscribir un acuerdo de solución amistosa en cuyo texto se van a establecer, por ejemplo, obligaciones como el derecho a la verdad. El gobierno argentino va a aceptar y garantizar el derecho a la verdad, que consiste en el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento de lo que sucedió con las personas desaparecidas. La comisión va a decir, es una obligación de medios y no de resultados, que se mantiene en tanto no se alcancen los resultados en forma imprescriptible, en forma inmediata, y serán imprescriptibles. Este informe ustedes también van a advertir cómo ya surge esa necesidad de crear fiscales especiales coayudantes para fortalecer los equipos de averiguación de la verdad, especializar justamente a los fiscales para que puedan investigar estos crímenes. Se insta entonces al Estado argentino a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos internacionales. Luego de ello, también les sugiero la lectura del informe del relator especial sobre la promoción de verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Pablo de Grief, del año 2012, promovido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí se va a destacar la necesidad, ya analizando el contexto mundial de violaciones masivas a los derechos humanos, y no solo el regional, de aplicar un enfoque global al abordar las obligaciones, las violaciones manifiestas de los derechos humanos, y así las violaciones al derecho internacional humanitario, con un enfoque que conjugue estos 4 elementos de los que venimos hablando, que uno es indispensable, no puede darse sin el otro. Estos 4 elementos conjugados entre sí son la búsqueda de la verdad, las iniciativas de justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Son 4 tópicos que se complementan y se refuerzan mutuamente. Subraya el relator especial en este informe la necesidad de consolidar un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ¿pero cómo? Bueno, mantiene justamente la idea de juzgar a los responsables de los crímenes y de las violencias de Estado, con juicios penales que ofrezcan sólidas garantías procesales, lo que ha ocurrido en nuestro país. Juicios penales con el debido proceso legal, en base a la universalidad de la ley. Que también se articulen programas de reparación adecuados, que se profundicen medidas de reformas institucionales, que abarquen desde la investigación hasta el despido de quienes han abusado de su cargo, es decir, que se depuren las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y fundamentalmente, consolidar el Estado de Derecho con esta importancia de tener una sociedad civil fuerte y buscando justamente la reivindicación de sus derechos. Se debe entonces trascender esta idea clásica que tenemos del Estado de Derecho como un concepto jurídico híbrido, porque las graves violaciones a los derechos humanos en contextos dictatoriales, además de las políticas de exterminio, también traen aparejadas desigualdades estructurales. Por eso, el Estado de Derecho debe ser usado para corregir estas desigualdades estructurales y para superar los patrones de exclusión y marginación. El Estado de Derecho como entendido como la promoción de un orden social justo. Nuestro país ha avanzado en materia de investigación y sanción de los responsables del terrorismo de Estado. También en materia de reparación integral, incluyendo la incorporación de programas de acompañamiento para las víctimas y para los familiares, así como también fortaleciendo las garantías de no repetición, juzgando a través de jueces naturales e imparciales los hechos ocurridos en la dictadura, dándole a los imputados todas las garantías que un Estado de Derecho tiene
justamente y fortalece estos procesos. Las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura y la desaparición forzada, son considerados crímenes internacionales que forman parte del derecho internacional consuetudinario y por ende, al ser normas de jus cogens, tienen un efecto erga omnes sobre los estados y los estados tienen un deber reforzado de proteger a los ciudadanos contra este tipo de crímenes. Otro de los puntos esenciales que vamos a trabajar en lo que es este tramo de curso es abordar que dentro de los procesos de memoria, de verdad y justicia se dio la perspectiva de género en los avances del juzgamiento de los delitos sexuales contra las mujeres. Hace unos meses se realizó en la ESMA una importante muestra de mujeres bajo el título Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar. En este encuentro dialogamos varias generaciones de mujeres atravesadas por un mismo tema. Por un lado, analizar lo ocurrido con las mujeres al interior de los centros clandestinos de detención, desde las nuevas sensibilidades de género que despierta el movimiento de mujeres en la calle. Por el otro, advertir la falta de perspectiva que se tuvo con las mujeres víctimas de los centros clandestinos y esta tardía visibilización de los crímenes cometidos contra ellas. Pusimos a la vista estas ausencias y nos preguntamos qué tipo de lugar se dio a las mujeres dentro de los procesos. Madres, abuelas, familiares mujeres, víctimas del terrorismo de Estado reclamando la aparición con vida de los desaparecidos y las desaparecidas y en la mayoría de los casos postergando la denuncia de los crímenes cometidos contra ellas. Los testimonios que se generaron al interior de las salas de juicios también reclamaban ser visibilizados como crímenes contra las mujeres. En especial, entender que los delitos sean considerados violencia sexual contra las mujeres y no como una categoría subsumida dentro de los delitos de tormentos. En esta suerte de visibilización, en el año 2010, mediante un primer precedente en la ciudad de Mar del Plata, se condenó a un militar por la violencia sexual cometida hacia las mujeres de ese centro clandestino ocurrida dentro de esta ciudad, el presidente Molina. Más tarde, 2 fiscales mujeres ampliamos la acusación por crímenes sexuales, en mi caso, en el megajuicio ESMA, y lo hicimos convencida de que debíamos reclamar en estos procesos la visibilización de estos crímenes y por ello usamos al momento de acusar no solo los testimonios producidos al interior de los juicios, sino además instrumentos internacionales con influencia en la región que nos permitían poder requerir justamente este tipo de acusación. También normas penales de la época en que ocurrieron los hechos para aplicar la ley al momento de los hechos, la ley que estaba vigente al momento de los hechos, y también nos permitió el uso de precedentes importantísimos en la materia, y con todo esto pudimos y logramos incluir la perspectiva de género en la acusación formal del Estado argentino. Esta mirada al interior de la justicia nos hace reflexionar una vez más sobre lo consolidado de nuestro proceso democrático, sobre cómo estudiar el pasado reciente y nos lleva a pensar sobre las distintas formas de repensar el pasado, sobre aquellos y aquellas que quieran reflexionar aún más sobre la temática. Les recomiendo algunos textos y documentos que les permitirán examinar el tema de cómo las voces de las mujeres replican cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos. El primer texto a que hago referencia es El género de las reparaciones, la agenda pendiente de Ruth Rubio Marín en El trabajo y qué fue de las mujeres, que reflexiona sobre las múltiples maneras de victimización que sufren las mujeres bajo los regímenes autoritarios y los conflictos violentos, que evidencia el sufrimiento por culpa de las operaciones en las que se
ataca indiscriminadamente a un sector de la población civil, pero también cómo se las detiene, se las encarcela, se las tortura, se las viola por pertenecer a movimientos de resistencia o simplemente por comprometerse en la búsqueda y defensa de sus familiares. Es un texto que explora qué pasa con las mujeres a la hora de declarar ante un tribunal o una comisión por la verdad. Se los recomiendo. Otro texto que me parece que es sumamente interesante y si bien está escrito en el año 2002, es para repensarlo en la actualidad, es el texto de Elizabeth Helin, El género en las memorias, publicado en los Trabajos de la Memoria, donde explica que la represión de las dictaduras del Cono Sur tuvieron especificidades de género, y cómo el uso de la violencia y la represión directa a las mujeres podía estar anclada no solo en su carácter de militantes activas, sino también en esta identificación con la maternidad y su lugar familiar que ocupaba, el de ser responsable de los malos caminos y desvíos de sus hijos y demás parientes. Este texto además les explicará y los ayudará a entender que todos los informes existentes sobre la tortura indican que el cuerpo femenino siempre fue objeto especial para los torturadores. El tratamiento de las mujeres siempre incluye esa alta dosis de violencia sexual. Los estereotipos culturales justamente llevan a que la mujer en el marco de graves violaciones a los derechos humanos tenga ese plus de violencia sexual. Los y las comprometo también a ustedes a que desde una mirada con perspectiva de género reflexionen sobre qué tipo de sociedad queremos, sobre qué tipo de violencia necesitamos erradicar de una vez y para siempre, y que reflexionemos sobre la necesidad de incorporar la justicia de género de manera transversal. Y también pensemos en cómo nosotros, desde nuestros lugares, podemos ayudar a combatir estas graves violaciones a los derechos humanos que aún sufrimos en la región. Muchas gracias.